Ups, se borró, no vi. A sociología y ciencias políticas y le tocó, no me acuerdo exactamente la generación, pero me tocaba, por ejemplo, Ya está grabando, ¿no? Bueno, tuvimos un pequeño contratiempo, pero pues ya el maestro Juan nos hace favor de seguir con la plática. Por favor, maestro. Sí, aquí estábamos comentando de las diversas formas de participación que existen en el marco legal de nuestro país, que tienen que ver con la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Y hasta donde habíamos llegado es que son 4 formas: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la revocación de mandato. Entonces tenemos esas 4 figuras, aparte de que a nivel delegacional en la Ciudad de México, municipal, también puede haber participación de la ciudadanía respecto de cierto porcentaje de presupuesto para ver a qué obra pública se dedique. Entonces todas estas formas lo complementan, pero me parece que todo eso no deja de ser el aspecto formal, porque el problema es la enorme desigualdad que existe en nuestro país. Más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza, y eso no es algo nuevo, ya tiene varios lustros, sino que décadas, siendo una lacerante realidad. Y a pesar de todo lo que se haya podido hacer, o se haya querido hacer, aún no superamos ese problema. Entonces podríamos decir, sí, hay democracia política, pero no hay democracia económica. La distribución de la riqueza no se está haciendo para darle a cada quien un porcentaje, pero dentro de ciertos márgenes que permita que todos vivamos bien, sino que aquí hay una concentración de la riqueza, que es además un problema histórico de México, en donde un pequeño porcentaje, creo que es el 1%, es el que tiene la mayor cantidad de riqueza acumulada, y mientras la mayoría de la población, en este caso más del 50%, vive en condiciones de pobreza, y la otra no está en pobreza, pero tampoco tiene todo fácil para vivir. Entonces, ese es el escenario en el que yo quisiera que encuadráramos esto, y el maestro va a abordar un tema que es también muy interesante, porque es algo que nos compete a todos. ¿Cómo hacemos para salvaguardar la vida, no solo en nuestro país, en nuestro planeta? ¿Cómo contribuimos los mexicanos? ¿De qué manera podemos hacer que la democracia también vaya enfocada hacia ese ámbito? Porque hasta la fecha vemos que no es así, que ha habido algunos esfuerzos por disminuir las emisiones, todo, pero las cosas no han cambiado. Entonces a mí me parece que el maestro nos podría ayudar con eso. Pues muchas gracias, Juan. Y bueno, a lo mejor tenemos este tipo de interrupciones de pronto que entran llamadas, algo, perdón de antemano, y ya luego cuando se suba todo, pues ahí lo disfrutarán. Bien, como dice pues el maestro aquí con el otro maestro Jesús, pues él nos trae un tema importante y creo que es base también de nuestros grandes males, ¿no?, actuales. Como un pequeño comentario, igual dirán, ¿esta para qué comenta tonterías? Estaba yo viendo el otro día, no sé si recuerden las películas que yo con mi mala memoria, ya ni me acordaba que eran varias, del planeta de los simios. Y ahí comentaban en los años 70, 71, en uno de los diálogos, que era un problema la explosión demográfica y la contaminación del medio ambiente. Entonces, bueno, de eso ya hace más de 50 años, ¿verdad? Y ya se veía, al menos en ese diálogo de aquella película, pues como una problemática que había que impedir a que creciera, pero pues vemos desgraciadamente que dentro de entre tantas, diría yo, rebatingas y entre partidos políticos, entre poderes y demás cosas,
pues eso es lo que menos se ha atendido y es uno de nuestros graves problemas. Por eso ahorita es importante que aquí el maestro Jesús pues, nos haga la participación que nos va a dar, porque precisamente tiene que ver con, yo creo que el peor de los males que nos, en estos momentos y para las generaciones futuras, el peor de los males que tenemos que atender y que no lo vemos. Por favor, maestro Jesús. Bueno, digamos que una de las problemáticas candentes, quizá la más candente que en este momento nos acucia es, desde un punto de vista planetario, el que tiene la problemática que tiene que ver con la crisis climática. Ya no solamente el cambio climático, ahora se está hablando ya de crisis o de colapso incluso climático, porque Claro. ya es poca cosa decir que hay cambio. El cambio es un eufemismo Claro. para minimizar los impactos que esto tiene. E incluso estaba pensando en relación con esto que dice Víctor Manuel Toledo en un artículo que se publica hoy en La Jornada, que el término de cambio climático ha sido casi prohibitivo en el gobierno de López Obrador, Ok. porque alude a un problema de inconveniencia política quizá. No lo dice él esto, pero yo estoy pensando que quizás sea porque tiene que ver con que se ha puesto el énfasis más en la importancia que tiene la producción petrolera en la actual coyuntura, Claro. que la de la transición energética, de acuerdo con la cual se está abandonando un modelo productivo y un modelo de acumulación del capital. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, digo esto porque nos encontramos con que el tema del término, ¿verdad?, de cambio climático es un término que se vuelve problemático precisamente por la insuficiencia explicativa con respecto de las contradicciones que subyacen a ello. Cambio climático da cuenta de algo como si nuestra relación con la naturaleza fuese impoluta y no hubiera inmediaciones en esa relación. Y por supuesto que las hay. Claro. Por eso, cuando se habla de la crisis ambiental, generalmente se alude al antropoceno. Entonces, con el antropoceno se ha querido dar a entender que hemos entrado, a propósito de las tendencias de largo alcance, no de las teorías, sino de los procesos evolutivos, ¿verdad? El antropoceno tendría que ver con una etapa en la cual la humanidad incide a tal grado en la propia geología, ¿no?, en las características geológicas del planeta y de la propia naturaleza, que induce a una transformación drástica que habría sido de milenios y se convierte en transformaciones de décadas o cuando mucho de 1 o 2 siglos. Claro. Y entonces con el antropoceno nos encontramos con que hay un impacto impresionante, verdaderamente exponencial en lo que se respecta a la presencia del ser humano en el planeta. Sin embargo, esta idea del antropoceno también oculta un hecho. El hecho de que el principal agente de esa transformación es el capitalismo, el modelo capitalista de producción y de organización de la vida social en todo el planeta, y que, casi todo el planeta, perdón, y que entonces, por lo cual, sería muy importante no perder de vista que este modo de producción no puede ser criticado, digamos, no puede abordarse el problema de la crisis climática si no se enfrenta el problema de las contradicciones propias del régimen de producción. Claro, Lo que se ha puesto al orden del día es de que resulta indispensable enfrentar el problema del modelo de acumulación en el plano mundial. así es. ¿Cómo hacerlo cuando los recursos, cuando las tendencias expansivas no tienen límite Así es. y los recursos son limitados? Entonces, lo que se hace es que lo que aparece momentáneamente es como que algunos se acuerdan de las tesis malthusianas. Es decir, Malthus planteaba que había una limitación de los recursos existentes, ¿verdad? Y entonces los neomalthusianos vuelven a tomar las armas y a decir, vean cómo Malthus tenía razón porque hay recursos, ¿no? O vienen las tesis del Club de Roma, por ejemplo, el grupo que lideraba un autor, Meadows, ¿no?, que planteaban que había límites al crecimiento, Ajá. cosa que ahí había un matiz
y había una prevención con respecto al hecho de que el crecimiento no podía ser indefinido, sino que el crecimiento tenía ciertos límites que no quedaban claros. ¿Dónde estaban exactamente esos límites? ¿No? Se sugerían, se planteaban como una problemática en el plano estadístico, económico, etcétera, pero poco en el político. Ahora más, por ejemplo, en el político. Para eso podríamos acercarnos un poco acercarnos a las tesis de autores como Emmanuel Todd, que ha venido a trabajar el tema de la derrota del Occidente, en su libro La derrota del Occidente, porque él analiza factores sociológicos e incluso que tiene que ver con la situación de las religiones en el mundo para evaluar el problema de la crisis capitalista mundial y no solo los económicos, ¿no? Pero entonces, en esta idea de que hay límites al crecimiento, llegaron otros planteando que no se podían plantear estas problemáticas de esa manera, puesto que en realidad sí había más posibilidades de seguir creciendo y que había que plantearlo de otra manera. ¿Cómo? De que había la posibilidad de un desarrollo sustentable. Entonces, con la idea del desarrollo sustentable, que fueron los planteamientos de la señora Gro Harlem Brundtland, ¿no? En la cuestión del encuentro aquel famoso en Río de Janeiro sobre la cuestión ambiental, lo que planteaba ella era una cuestión que era en realidad muy sintomática con respecto del propio capitalismo y el neoliberalismo como su fase crucial, que era una manera de decir, por favor, no podemos serruchar la rama en la que nos hallamos sentados, no podemos agotar nosotros los recursos que son la condición misma de existencia del modo de producción capitalista. Y entonces hay que pensar en las generaciones futuras e introducir un principio de racionalidad. Pero ¿cuáles son las medidas? Ese es el problema. Porque las medidas del crecimiento sustentable entonces empezaron a dirigirse hacia las cuestiones de la ecología, del manejo, digamos, del manejo ecológico de los recursos, pero de manera muy limitada. De modo que la cuestión se ha planteado de modo tal que este sistema de las medidas del desarrollo sustentable propuestas por los gobiernos están crujiendo mucho. La estructura de esas medidas está crujiendo porque resulta ser francamente muy difícil ya que estas medidas sean suficientes. Entonces nos encontramos con varias vertientes. Tú me dices, por favor, cuando me detenga. Está bien. Están los catastrofistas, por ejemplo, los catastrofistas que dicen, ya esto es inevitable. Los científicos han planteado que ya hay un reloj y que está indicando que estamos llegando al punto final y de que no podemos ya detener esto porque ya cualquier cosa que hagamos ya no va a servir. Tuvimos todavía un lapso de tiempo, pero ya se acabó ese lapso de tiempo y se insistía mucho en que había que tomar medidas y ya se acabó. Ya los acuerdos de París son insuficientes para ello, ¿no? Entonces, están también los negacionistas, Trump, por ejemplo, y compañía, ¿no? Que plantean, no, eso no es cierto, no hay tal crisis climática, etcétera, por favor, ¿cómo no? Están, por otro lado, los que han planteado que todavía se pueden tomar ciertas medidas y que no hay que descartar la posibilidad de una transición energética sobre la cual todavía tenemos pues 1 o 2 décadas por lo menos para tomar medidas. Estoy pensando en la ONU, un poco por ahí va la cuestión de que todavía tenemos un poquito, ¿no? Y están las posiciones de los anticapitalistas, que plantean que hay que cambiar definitivamente el modelo civilizatorio, lo cual quería decir no solo cuestionar el modo de producción capitalista y ese modelo económico, sino lo que viene a ser toda una idea de nuestra relación con respecto de la naturaleza, una relación que tendría que dejar de ser lo que Peter Sloterdijk denominaba como alotecnológica, es decir, una relación instrumental en el sentido que planteaba Jürgen Habermas, ¿no? Una relación utilitaria e instrumental hacia la naturaleza como algo sobre lo cual vamos a enseñorearnos y vamos a explotar a nuestro placer, por una idea
de reconocimiento, de intercambio, y por qué no hasta de personificación de la naturaleza hasta cierto punto, retomando los valores de lo que son las economías del buen vivir, por ejemplo, incluso de los modos de producción más tradicionales de los pueblos indígenas. Y entonces acercándonos a un modelo homotecnológico, es decir, de intercambio, de una relación simbiótica con respecto de la naturaleza, mucho más involucrada con procesos de los cuales nos hemos alejado desde la época de los románticos, desde Rousseau, desde fines del siglo XVIII hasta nuestros tiempos, ¿no? Por eso es tan importante e interesante poder darnos una empapada más o menos de algo sobre lo que se está ahora trabajando y escribiendo en relación con el tema del ecomarxismo. Por ejemplo, los trabajos de Michael Lowy, ¿no? Los propios estudiosos en México, ¿no? Como Víctor Manuel Toledo, Enrique Lev y otros más, que han estado tratando los temas de las tecnologías agroecológicas, incluso ya bajando a niveles más, vamos a decir así, muy concretos sobre cómo conducir procesos de gestión agroalimentaria, etcétera, no solamente en el plano de las políticas más generales que hay que tomar en cuenta. Una cuestión muy importante es que las economías alternativas y los modelos civilizatorios alternativos son modelos no desarrollistas, es decir, no basándose en el modelo de la gran industria, de las grandes obras técnicas, ¿no? Claro. Sino que están basados en los modelos de gestión ambiental, muchos de ellos sustentados en economías comunitarias. Para algunos de los críticos de estas posturas se está cayendo en un romanticismo, un tipo de romanticismo, ¿verdad?, bucólico, de nuevo tipo, pero habría que pensar en que, si bien nos fijamos, incluso la UNESCO ha reconocido que la recuperación y reivindicación de tecnologías alternativas es algo totalmente viable, que bueno, habría que tomarlo como con todo lo que esto puede implicar, de que puede ser aprovechado también por los grandes capitales, ¿eh? Es decir, que las tecnologías tradicionales tienen mucho que darnos con respecto de formas de culturas que nos están aportando posibilidades de manejo de la biodiversidad que habían sido abandonados y que nos permiten una nueva síntesis entre los modelos tecnológicos muy avanzados de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, etcétera, pero articulados con modelos de economías tradicionales que ya, sobre los cuales se está incursionando desde muchos estudios que se están llevando a cabo en el campo científico y en el campo también de la investigación social. Pues lo dijo de momento hasta ahí. Sí. Pues muchas gracias, muy interesante el tema, porque pues desgraciadamente yo creo que va a estar difícil, ¿no? Que podamos, las grandes mayorías, que son los que diríamos los dueños del dinero a nivel mundial, pues acepten estas ideas, como dices, románticas, ¿no? De volver un poco a lo anterior, porque pues ellos lo que quieren es más y más explotación, tanto del ser humano como de toda la explotación que hacen para los recursos naturales. Pues yo creo que también por eso se previenen, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, pues para querer ellos prolongar su vida y salvarse de las catástrofes, aunque pues desgraciadamente pues y penosamente somos seres humanos, ¿no? Y todos vamos a tener que pagar los costos pues de lo que se ha salido de totalmente en dimensiones muy grandes, lo que se ha salido del contexto de la producción, ¿no? Es una exageración y como un pequeño comentario también, pues en nuestra actual economía aquí en México, que se dice que está muy bien la economía porque pues, los ricos tienen más, ¿no? Y los pobres también tienen más por los salarios que se aumentaron, los programas sociales. Pues sí, más manera de comprar cosas que luego, o sea, por eso son ricos, ¿no? Los ricos, porque ellos siguen produciendo y vendiendo, y los pobres en el afán también de sentirse más
con capacidad de compra, que dejan un poco de ser menos pobres, pues también están creo yo, abusando, ¿no?, de estas compras, porque pues para comer no alcanza, pero sí para endeudarse en otras cosas. Entonces, ¿qué nos dices, por favor, Juan, si quieres retomar, aparte de que hace rato empezamos con la democracia, en estos momentos de nuestro país, del cambio de gobierno que se avecina, ¿qué nos dices? ¿Qué papel está jugando México en cuestión a este tema que nos trae Jesús? ¿Cómo estamos, por favor? En buena parte, la reflexión que hace Jesús a mí me lleva me regresa o me ubica que tiene que ver con la democracia. Pero tiene que ver con la democracia y la confianza, la desconfianza, confianza y desconfianza. Pero también me lleva a este mito del ciudadano pacífico, del ciudadano que nomás está observando y que no actúa. Yo creo, y sobre todo por esta reflexión, o sea, lo veo muy claro, que no estamos en una nueva era de apatía política, sino que ha habido una mutación de la ciudadanía, en donde hay una necesidad de reflexionar y movilizarse, precisamente por salvarnos nosotros mismos, que el cambio climático, ¿a dónde nos está llevando? Bueno, yo creo que hoy en día decimos, bueno, es que los jóvenes son apáticos. No es cierto. Los jóvenes tienen otro tipo de preocupaciones, que son muchas de las que está diciendo Jesús. Sí. Mucho tiene que ver con eso. Esas preocupaciones, ¿no? y que se están movilizando y que están ellos tratando ¿no? O sea, a lo mejor se mueven a través de sus propias redes, pero están. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿No? Porque bueno, yo insisto mucho en esto el problema de la confianza, pero también de la desconfianza. Ha habido una erosión de la confianza y que bueno, esta se está organizando la desconfianza. Las sociedades hoy en día, movidas precisamente por esta desconfianza, sobre todo ante esa pérdida de legitimidad electoral, ¿no? Porque finalmente eso pasa, ¿no? Pues hay, digamos, fenómenos como algún autor como Pierre Zambalón decía él, hay esta parte de manifestaciones no en contra de la democracia, pero que parecieran diferentes a las expresiones de esa democracia liberal. Y que tiene que ver, por ejemplo, el control. ¿Cómo hacemos porque el control de los políticos, el vínculo electoral resulta insuficiente para controlar a los políticos, ¿no? Para obligarlos a que cumplan con sus promesas o con sus compromisos. Claro. Entonces buscamos una manera, hay que controlar a esos políticos. ¿Cómo los? ¿No? Claro, todo esto a los políticos no les va a gustar. Claro. ¿No? O sea, no, a mí no me controles, ¿no? Tú ya me elegiste y yo hago lo que yo quiera. No, y la sociedad dice no. Entonces hay que vigilarlos, hay que denunciarlos, hay que hacerles una calificación negativa si es necesario. Luego hay otra parte que es obstruirlos, hacer como estas acciones de soberanía social negativa, acciones de obstrucción, ¿no? Miren, en la Ciudad de México se han logrado algunas cosas, ¿no? El gobierno de Miguel Ángel Mancera empezó a hacer una cosa que llamaba SODES, Zonas de Desarrollo Económico. Ajá. No sé si ustedes recuerdan que quería poner en la avenida Chapultepec no sé, una construcción ahí para como hacer un negocio. Okay. ¿No? Quería la ciudad de la salud en el sur de la ciudad, ¿no? Otras zonas económicas por las zonas de tecnología por acá, por donde era la fábrica de asfalto, ¿no? O sea, zonas de desarrollo económico
o lo que han querido más recientemente con lo del Estadio Azteca, ¿no? Ahora que se avecina el Mundial. Bueno, ¿qué hizo la gente? ¿No? Pues de alguna manera se moviliza para rechazar ese tipo de negocios, vamos a decirlo finalmente. Son negocios, pero negocios que generan problemas de vialidad, problemas de agua, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Y obviamente encarecimiento, ¿no? del espacio público, del espacio privado, se encarece todo, ¿no? Porque eso es lo que buscan, son negocios. Entonces la gente pues, se empieza a manifestar en el sentido, vamos a obstruir, ¿no? A rechazar ese tipo de obras, ¿no? Y bueno, digamos que hay una especie de veto de parte de la población, ¿no? Y la población se moviliza para... Y luego también otra cuestión es pues, que se lleva muchas veces a la judicialización, ¿no? O sea, y nosotros podemos ver qué pasó finalmente con Atenco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Que la Suprema Corte tuvo que tomar cartas en el asunto para diagnosticar y definir y resolver sobre qué había sucedido ahí. Claro. O sea, entonces, sí hay una judicialización de la política, sin duda, ¿no? El pueblo también se transforma en una especie de juez, a juzgar a los políticos. Entonces, yo creo que los políticos tienen mucho miedo de la movilización social, mucho miedo. Porque los políticos creen, ¿no? que la población es conformista. Yo creo que lo que estamos viendo es que ya no, por eso hablaba yo de esta ciudadanía que no es apática, ¿no? Para nada, tiene otras formas de acción, otras formas de actuación, y que nada de que hay un ciudadano pasivo, ¿no? Okay. Por supuesto, los ciudadanos están viendo las cosas de una manera distinta. Cuando este muchacho que habla de candidato dice nueva política, en muchos sentidos tiene razón. Él habla de una nueva, sí, habla de una nueva política que no entendemos los adultos muchas veces. Claro. O sea, los adultos tienen que ver, ¿no? Porque finalmente lo hemos vivido, ¿no? Todo está. Yo creo que mucho es, a ver, el problema del agua, ¿no? El cambio climático, ¿no? El calor, ¿qué está pasando? De repente un huracán que destroza una ciudad, ¿no? Sí, efectivamente, pues no podemos culpar a nadie en particular, ¿no? A mí me parece, yo no voy a decir, es que el gobierno del presidente no le avisó a la población. Sí, pero el huracán llegó, de un jalón, ¿no? Entonces, ahí hay cosas que yo creo que como sociedad tenemos que enfrentar. Que eso es mucho o sea, la política no es una cuestión de los políticos, pues, es una cuestión también de la sociedad. Y la sociedad tiene que enfrentar y tiene que organizarse de muchas maneras, ¿no? No hay una sola manera, pero tiene que hacerlo, ¿no? Para precisamente pues, poder detener todo este ecocidio que está diciendo, o algunas otras cosas. Bueno, a mí yo lo dejo. Claro, gracias Juan. Pues sí, es bonito pensar eso, ¿no? Que haya diferentes formas de participar, no solo las que luego puedan parecernos, pues a lo mejor aburridas o algo, por eso se intentaría pues entender más de qué es pues una ideología o las diferentes ideologías, poder participar, como dices, los jóvenes hacen otras tareas que los adultos ya no hacemos, y pues lo que nosotros luego estamos acostumbrados, pues a ellos ya les parece a lo mejor un poco obsoleto, inútil, y por eso es que también luego no sabemos compaginar los esfuerzos, yo creo, ¿no? De las generaciones, y pues sacarle provecho, ¿no? Mutuamente a tanto la experiencia como pues la perspectiva que tengan la juventud, ¿no? Al respecto tanto de que básicamente, ¿no? Pues
el problema radica en el abuso, ¿no? del capitalismo, y que finalmente pues viene pues de ciertas ideologías, ¿no? Todo esto que ahora estamos sufriendo. Y como dices, ¿no? Pues el agua digo, es una gran crisis, pero pues todavía aquí en México no se ve pues ninguna, diríamos, proyecto, ¿no? Que esté ya, se dice que no va a faltar el agua, ¿no? Por los candidatos que ya van a resolver, pero en realidad eso de van, pues bueno, ya debieron empezar a hacer algún proyecto y no se ve que yo tenga conocimiento. Por ahí nada, ¿no? Simplemente estamos esperando que nos vengan todos los problemas encima, nos aplasten para luego ver cómo salir de ahí. Y también pensaría yo ahorita que decimos los huracanes, con estos cambios, bueno, se generan también más desastres naturales, ¿no? No es también al azar. Entonces todo está, diríamos, todo cae en el mismo lugar, ¿no? Por favor, maestro Juan, ¿qué nos comentas? Bien, yo creo que tenemos que enfocar las baterías a donde debemos. No ha habido un cambio profundo en la historia de la sociedad que no tenga como base el cambio en la economía. Son las transformaciones económicas las que dan origen a sistemas, bueno, que podríamos decir en aquellos primeros más avanzadas. Mayor uso de las herramientas, de la tecnología, etc. Pero ya llegamos a un nivel en la que este sistema, el sistema capitalista, es el causante de todo este problema. Claro. Sin quitarle responsabilidades a los gobiernos de distintos países, son los grandes países capitalistas los del problema. Claro. El consumo de luz en Las Vegas es mayor que en muchas ciudades de México. Sí. O sea, y el consumo de energía en Estados Unidos es brutal. Sí. Esa es la realidad en la industria, lo que sea. Pero aquí estamos hablando nada más de un tema, el agua. Y aquí lo tengo que aterrizar. Aquí lo que se dieron fueron permisos para explotar el agua, ¿no? Que fueron concesiones dadas por el poder público. Y tenemos un montón de compañías, la Nestlé, las cerveceras, consumiendo agua a todo lo que da y la gente no tiene agua. Claro. Y el problema es que esas concesiones se otorgaron por determinado número de años. Sí. Ese es el primer problema. Tenemos la contaminación de los mares con los plásticos. Es una cosa terrible. No nos imaginamos ni siquiera, nosotros podemos ver en la playa ahí algunos plásticos y latas y todo, pero donde se acumulan son del tamaño de algunas repúblicas nuestras y además hacia abajo. Entonces tenemos mucha contaminación, pero si nos damos cuenta, todo tiene que ver con la industria. Sí. Y ningún país puede aspirar en este momento a crecer sin desarrollo de su industria. Esa es una contradicción, pero es necesarísima. Claro. Entonces, ese es el candado que tenemos. Pero el problema lo tienen las grandes naciones, son las que consumen más. Yo no dudo que Pemex no se haya resuelto el problema de lo que aporta, pero entiendo que es insignificante respecto de lo que el mundo contamina, ¿no? No es un caso tan grave. Pero tenemos un parque vehicular que usa gasolina. Tenemos que generar gasolina. Para eso necesitamos petróleo. Tenemos dos opciones: o compramos a Estados Unidos o lo sacamos del subsuelo. Lo más económico y provechoso es sacarlo del subsuelo. Yo no digo que esté bien, pero son medidas frente a situaciones que no están en manos de los pequeños gobiernos de ningún país. Claro. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces, sí, pero el capitalismo no se va a caer solito, ni se va a derrumbar porque hagamos un grupo ecológico o un grupo en contra de tal o cual cosa o demandando tal o cual cosa. Tiene que cambiar este sistema. Es la única posibilidad que tenemos de sobrevivir como seres humanos. Y ahí está.
Ya, por ejemplo, hay un fenómeno que no sé a dónde va a desembocar, pero ya los equilibrios se están moviendo. Ya no es la misma hegemonía que tenía Estados Unidos hace 2 o 3 décadas que lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo va a resultar esa confrontación? No lo sé, pero ahí está. Es un problema del que depende en cierta medida nuestro futuro como sociedad. Entonces hay muchas cosas. En el caso nuestro, ¿han visto la cantidad de tierra para minas que concesionó el gobierno de Calderón? ¿No? La mitad del territorio nacional, así de sencillo. Se han recuperado aquellas que no se explotaron, porque hay las concesiones, hay condiciones. Pero hay otras que siguen contaminando, las de la REA, de SLIM, de los grandes inversionistas nacionales. Eso está sucediendo, ¿no? Y yo diría, porque es una fuerza que sería importante, ¿dónde están los sindicatos? Los sindicatos siguen con el pensamiento de que todos los tiene que resolver el gobierno. El gobierno negocia con la iniciativa privada y los trabajadores y establecen el salario mínimo. Y yo escuché el otro día a un dirigente de un sindicato bastante importante demandarle al presidente que incremente los salarios contractuales. Y el salario contractual es parte de la lucha de los trabajadores. Por el contrato colectivo de trabajo en la iniciativa privada, por los convenios generales de trabajo en el poder público. Se olvidaron de cuál es su papel. Y no son un actor importante en las luchas actuales. Ni uno. Todos miran su problema particular, no están viendo el problema colectivo. Y eso es un tema que creo que vale la pena reflexionar en él, porque en cualquier país de Europa se atreven a hacer alguna cosa y brinca un sindicato y hace un paro y se suman los demás y, ¿no? En ocasiones logran detener esa medida gubernamental. Aquí eso no sucede. Aquí nada más están preocupados por sus salarios, por los salarios de por cuánto me voy a jubilar, si me van a dar tal cosa. Es su única preocupación, la económica personal. No ven el papel que pueden tener en la transformación de la sociedad. Y ya ni hablamos de los partidos políticos, porque creo que si alguna campaña se ha evidenciado mucho es en esta. Claro. Como han perdido totalmente las características que debiera tener un organismo de esa naturaleza. Entonces yo veo el fenómeno como una cuestión que necesariamente va a tener una solución global, no una solución particular. No podemos resolver el problema de México mientras nuestra dependencia del norte, más que de Canadá, de Estados Unidos, siga siendo tan grande como es hasta la fecha. Eso no lo podremos hacer. Podemos diversificar las inversiones, traer de Europa, de China, pero la dependencia es con ellos. Y es una cuestión histórica. Y tampoco es tan fácil decirle, no, ya no entres. O sea, romper el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué hacemos? Claro. O sea, esas cosas creo que deben estar también en la reflexión que tenemos que hacer. Tenemos que ver lo político, tenemos que ver lo sustentable, tenemos que ver lo económico, tenemos que ver lo social. Todo eso es un paquete. No podemos aislar una cosa de otra. Todas están interconectadas, unas dependen de otras, otras se imponen a aquellas, y entonces en este escenario, digamos, nosotros tenemos que saber qué podemos hacer como nación para mitigar, no resolver, mitigar el problema en nuestro territorio. Claro. Esa es nuestra primera cuestión. No lo vamos a resolver. No somos una potencia hegemónica, no somos los que estamos más adelantados en la ciencia y la tecnología, no, esos son los grandes países. Entonces creo que eso hay que verlo desde esa perspectiva y creo que eso puede cambiar en el momento que menos lo esperemos. Esperemos que sea para mí. Sí, pues sí, totalmente, porque realmente pues unas cosas son consecuencia de otras, ¿no? Y no podemos entender, como dices, pues, todos los problemas, de hecho las ideologías sí
lo que atraviesa precisamente es la economía a cualquier ideología. Y en este caso, bueno, los políticos, como dices, bueno, ni hablar, ¿no?, de los partidos. Por ahí escuché que Clara Brugada decía que los pendones pues son reciclables. Probablemente, ¿no?, hayan pensado en esa probabilidad de que se utilicen o reutilicen en otra cosa. Pero más allá de generar todo este gasto realmente infructuoso, pues también sacar a las gentes, ¿no?, al sol, que en sí ahorita pues es recomendable no andar en el sol, y sacar a las masas, inclusive también los sindicatos, ¿no? O como antier apenas, ¿no?, la marea rosa, o sea, sacar a la gente pues a exponerse al sol, cuando ahorita lo que menos debemos es estar expuestos al sol. Pues no nos habla precisamente de que tengan interés, como en lo que nos muestra aquí el Maestro Jesús, de pues buscar regresar a una, diríamos, salud, si es que fuera así, entre nosotros y con la naturaleza, ¿no? Ahorita la naturaleza pues nos está, digamos, dando unos cocos, pensaría yo, por lo mal que le hemos hecho pasar, agrediéndola, y bueno, ahorita nos está regresando ahí un poquito de probar nuestro propio chocolate. Entonces, bueno, creo que también los políticos, los sindicatos y la misma gente que luego va de acarreada, la verdad, pues debería pensar el cáncer de piel, la deshidratación, golpes de calor, o sea, mil cosas, ¿no? ¿Vale la pena? Y yo creo que, bueno, depende, como dice aquí el maestro Juan, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Depende de qué intereses del ¿Verdad? ¿Cuánto, ya cómo va a caer pues la aportación? Pero yo pensaría que podemos pensar que sí es válido, nos vamos a ganar tal cantidad, pero creo que esa cantidad no nos va a salvar a la hora de estar con una enfermedad grave, o inclusive también se han aumentado los infartos porque entra el cuerpo en un calentamiento extremo, y si no lo alcanza uno a enfriar, pues aguas, ¿no? Entonces digo, creo que luego los centavos, como es lo que hacen los dueños del dinero, ¿verdad?, el 1% a nivel mundial, ¿no?, pues no piensan en que somos seres humanos y tenemos de pronto enfermedades, y pues finalmente podemos morir casualmente. Entonces, no vale la pena, ¿no?, luego estar tan atrás de los centavos, por muchos que sean, porque luego no nos los podemos gastar porque ya nos morimos o ya nos enfermamos. Entonces, creo que una de las cosas que los políticos y los dirigentes de sindicatos y todo deberían pensar, pues es no sacar, exponer a su gente, ¿no? Prácticamente obligarla, pensaría yo, con lo que sea, inclusive con un, ya que estén en gobierno o algo, un mejorar lo que ya tienen, hay que tener conciencia pues por el otro, ¿no? No exponer a los semejantes, a las grandes afecciones que tenemos ahora con estas temperaturas. Y pues ahí vemos la voracidad, ¿no?, del ser humano, que es la que ha provocado todos estos problemas, y por eso es que necesitamos también tener un poquito más de conciencia, ¿no?, ni para hacer daño al prójimo, ni a la naturaleza, ni pues a nadie, ¿no? Irla llevando, como dicen, en una manera más amigable hacia la naturaleza, hacia el otro ser humano, para vivir un poquito más tranquilos. Y pues finalmente el dinero no es todo, y lo estamos viendo ahorita con este cambio climático que nos está agrediendo ferozmente. ¿Qué nos puedes comentar más, Jesús, sobre este tema que nos trajiste? Es que, tomando en cuenta este asunto de los sindicatos, estoy pensando, bueno, hay una tendencia que ha sido muy fuerte en lo que se refiere a diríamos que al hecho de que los sindicatos se hayan convertido en órganos de negociación económica,
que se ha limitado a los temas de salariales y de negociación con los gobiernos, etcétera, efectivamente, y que se abandonó el ámbito de lo que venía a ser la lucha política para los sindicatos. Claro. Por ejemplo, estoy pensando, bueno, tendría que pensarse en la posibilidad de que los trabajadores en un momento dado también eren banderas ambientales para presionar a los propios patrones de las propias empresas, por ejemplo en el caso de la minería. Aunque en el caso de la minería hay muchos trabajadores de las mineras que no están de acuerdo en que se deje de trabajar en las minas, ¿no? Ahí hay ese tipo de problemas, pero bueno, tendrían que resolverse, pero dentro de los propios movimientos y dentro de las propias perspectivas de organización de las luchas obreras. Y aparte de las mineras, ¿verdad? Pues, Sí. Refresqueras, cerveceras, todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, que precisamente tiene que ver con el problema del aprovechamiento del agua, etc. Y que se relacionarían también con formas de la propia gestión de los recursos que pueden estar en manos de los propios trabajadores. Claro. Y no solamente que ellos estén como agentes económicos, como efectivamente, como acaba de señalar el colega, de que estén a la expectativa de lo que el gobierno les vaya a dar o no. Yo recuerdo todavía en alguna época con una de las revistas, creo que era la revista Lux, de los trabajadores de electricidad, que sacaba artículos de tipo filosófico, político, etcétera, como materia de interés de los trabajadores del sector eléctrico, ¿no? Y que después ya no volví a ver algo parecido. Y que sí sería muy importante pensar en este aspecto que se refiere al problema del economicismo en la mente, digamos, de los trabajadores. Y todo el mundo ha pasado todo esto, ¿no? Tengo entendido que hay, por ejemplo, en el sector automotriz, en el plano internacional, organizaciones con un grado de conciencia política dentro de los propios sindicatos, ¿no? Que se han internacionalizado y que luego pueden echar a andar esos procesos. Y luego estaba pensando en otro aspecto que tiene que ver con el tema de la democracia. También las exigencias democráticas por parte de los trabajadores de los sectores muy económicos, vamos a decir así, que estén pensando en asegurar la democracia política también desde sus propios ámbitos de trabajo. Y a ese respecto, estaba pensando en lo que también el compañero señalaba a propósito de la nueva política, porque se habla de nueva política, pero estaba pensando con qué podría relacionarse. Han surgido una diversidad de identidades, LGTB, etcétera, diversidad cultural en el mundo, ¿verdad? Ya no se quiere hablar, por ejemplo, más que de eso, de la diversidad cultural, ¿no? Ya es un paradigma, ¿no? Además, para muchos organismos internacionales y gobiernos y todo esto, ¿no? Pero esto llama la atención porque entonces habría que pensar también de que hay una diversidad de actores sociales. Claro. En México tuvimos la experiencia de los zapatistas y se pensó que los zapatistas, como pueblos indígenas organizados, eran nuevos actores sociales, ¿no? Sí. Pero entonces, si se está pensando en el papel de estos nuevos actores sociales, habría que pensar también en el tipo de reivindicaciones que pueden estar escribiendo y que son algunas de ellas muy novedosas. Estoy pensando, por ejemplo, en temas como el de la democracia cultural, la ciudadanía cultural, por ejemplo, que puede ser una de las reivindicaciones de nuevos actores sociales en el campo de la lucha democrática, por ejemplo, la electoral o la participativa, ¿no? Tiene que ver con el tema cultural muchísimo, no solo la ciudadanía habitual a la que estamos acostumbrados, que es la que heredamos del siglo XIX, ¿no? La ciudadanía política, no, la ciudadanía cultural. La democracia económica, obviamente, ¿no? Es decir, una serie de categorías y de banderas que pueden surgir a partir de estos procesos, porque hay que recordar una cosa. Hace rato que nos mencionaban el tema de las teorías de Sartori y todo esto. En cuanto a la democracia, pues el concepto de democracia ha cambiado a lo largo de la historia, en el sentido de que si vemos en Grecia o vemos en Occidente, con la modernidad, etc., ha habido una ampliación del concepto de democracia. Antes se reducían los ciudadanos reconocidos que eran de las propias capas esclavistas, ¿no? Pero luego se generalizó y luego se incluyó a otros sectores. Pero, por ejemplo, no se incluían a las mujeres. Y se hablaba y se llenaba la boca de democracia, pero no incluían a las mujeres. Y de repente, oh gran novedad, descubren que existen las mujeres y que pueden ser incluidas dentro de la democracia. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué de repente el ámbito de la democracia se expande?
y aparecen sujetos que no eran vistos, estaban como ocultos, o qué pasaba, que no eran reconocidos, o los grupos étnicos o la población afrodescendiente, o ya sí. Ahora los zapatistas incluyen a los niños incluso para ciertos procesos de decisión, ¿no? Pero ¿por qué ha costado tanto trabajo que para entender que la democracia es realmente la representación de todos, no se incluirá a todos? ¿Qué significa esa incapacidad de poder ver a la totalidad de los habitantes? Ahí hay una cosa que hay que tratar de entender, ¿no? Y eso me hace pensar también en que debe haber procedimientos, pensar en ciertos procedimientos. Por ejemplo, cuando se habla en nuestra Constitución, que es muy importante, no me acuerdo si era el artículo 39 o 31, yo ya no me acuerdo, perdón, en donde se plantea que el pueblo mexicano tiene el derecho de poder deponer a sus gobernantes. 39, ¿verdad? Sí. De deponer a sus... Sí, pero no se dice cómo. No. Es tremendo, porque esto puede venir desde una medida de una reforma constitucional hasta una revolución, un levantamiento, ¿no? Y hay procesos muy importantes. Yo creo que uno muy importante para hacer eficaz esto es, por ejemplo, el que tiene que ver más que el del referéndum, porque para que funcionara el referéndum tendría que haber un consenso muy mayoritario con respecto a un mandatario, ¿no? Para un mandatario, para el ejecutivo, por ejemplo, presidencial. Pero yo creo que es más bien el plebiscito. Es el más democrático de todas las formas de procedimiento para echar a andar un proceso de deposición o mandatarios, o de ciertos procesos, o de ciertos dirigentes, o ciertos funcionarios, etc. Y que echar a andar procedimientos de democracia directa, hay toda una discusión. Porque en relación con la democracia directa, en primer lugar hay un problema técnico a nivel de sociedades que son numerosísimas, ¿no? Funciona muy bien en comunidades pequeñas, pero en sociedades extensas es muy difícil. Entonces, para la democracia indirecta, yo recuerdo esta polémica que sostiene, por ejemplo, Chantal Mouffe en Agonística, uno de sus trabajos donde discute el tema de las democracias, ¿no? Da a entender que no vamos a poder dejar de tener que luchar las izquierdas contra las derechas, porque la derecha simplemente no va a desaparecer. Y entonces vamos a tener que acostumbrarnos a tener que estar permanentemente en esa lucha contra las derechas. Y que entonces lo que queda es la adopción de formas de democracia lo más refinadas y perfeccionadas posibles. Bueno, esa es una tesis, pero en ese proceso lo que habría que buscar entonces, ella hace una crítica de la democracia directa, por cierto, pero tampoco es muy satisfactoria la democracia representativa, porque la representación implica siempre una sustitución. Es decir, alguien sustituye a otros, uno sustituye a muchos, y el proceso de sustitución es siempre problemático. Entonces, combinar en determinados momentos de procesos de elección, por ejemplo, de gobernantes, combinar formas de la democracia directa con la representativa, posiblemente, pero tendrá que ver con contextos políticos específicos. Gracias. Claro. Pues sí, y yo pensaría también, como dices, de que las izquierdas van a estar siempre peleando con las derechas, pues yo creo que también el problema es que las izquierdas se pelean contra las izquierdas, ¿no? Eso sería lo peor, ¿no? Porque pues se supone que todos tendríamos que ir por el mismo camino, pero pues no, en veces es tanto el pleito entre las izquierdas que pues, lo que menos importa es la derecha. Es que es un término demasiado amplio, a favor, que va a extremos. Eso lo impide. Por ejemplo, pues sí. Tú dices, salieron a marchar a pedir tal cosas, son de izquierda. El partido ese quiere tomar el poder, es de izquierda. No, o sea, dentro de las izquierdas hay que, digamos, ponerles apellido. Claro, totalmente. Esos son los problemas de la izquierda, de la democracia y demás, ¿no? Porque pues, estamos medio... Y los que están dentro, pues, de estos grupos están medio confundidos en qué son realmente. Pero bueno, ¿alguna cosa que quieras aportar, Juan? La reflexión me está llevando a un punto que yo lo he estado pensando desde hace muchos años, pero creo que hoy en día son
mucho más real y mucho más, sería más operativo, está más cercano realmente. Lo decía Juan, estas demandas o temas particulares o temas de todos, yo lo veo de esa manera. Los estudiantes, los campesinos, los obreros, los maestros, en realidad sus demandas son demandas socioeconómicas para beneficio de ellos. Y la sociedad ha estado caminando hacia temas de todos, que yo llamo temas posmaterialistas. Hay muchos, desde la construcción de la paz. O sea, el que yo luche por la paz no es para que me beneficie yo, es para que se beneficien todos. Claro. Los derechos ambientales, los derechos humanos, ¿no? Claro. Las libertades sexuales, ¿no? Esta idea de la diversidad, ¿no? Hasta yo diría hasta la lucha por la legalización de las drogas que quieren, hay una comunidad, unos jóvenes que quieren. Sí. O sea, todo esto no es para mí, es para todos, ¿no? Entonces, ese es un cambio de visión, ¿no? Es precisamente la idea, o seguimos en esta lucha por demandas materialistas, ¿no? O por demandas postmaterialistas, ¿sí? En donde no sea yo el centro de atención, sino el todo, los demás, ¿no? Y yo creo que ahí hay una necesidad fundamental de empujar hacia allá, ¿no? Que ya, sí, digo, no estoy diciendo que se acabó la cuestión material, desde luego, pero creo que las nuevas demandas son mucho más poderosas y mucho más inclusivas para la población. Y sigo pensando en las nuevas generaciones, desde luego. Y bueno, ahorita Jesús hablaba del agonismo. Y es un tema muy interesante porque ya Chantal Mouffe y Ernesto Laclau lo trataban, ¿no? Hace muchos años, bueno, la propia visión, en cómo transformar esta idea del enemigo en adversario. O sea, cómo incluirlo además, ¿no? O sea, se trata de un adversario y no de un enemigo, ¿no? Estamos polemizando con alguien, bueno, podemos estar, pero no hay que verlo como enemigo, hay que verlo con sus propios puntos de vista. Y que creo que esto es a lo que nos puede llevar la idea de una conclusión, la importancia de la pluralidad, ¿no? O sea, la importancia que tiene conocer los diferentes puntos de vista, no conocerlos, escucharlos, ¿no? Y no cerrarnos. Yo siento que muchas veces la sociedad ha estado cerrada, ¿no? A lo que dice el otro. Claro. Y eso me parece que es muy grave, que eso nos lastima, pues. O sea, el no abrirlas, ahora sí que las antenas, ¿verdad? Hay que abrirlas, ¿verdad? ¿Qué dicen las otras personas? ¿No? Y pareciera que, ahora sí, como dice cada loco con su tema, no, esto tiene que ser algo que se construya entre todos. Entonces, yo lo dejaría ahí, porque si entonces ustedes se fijan, esta discusión de carácter más teórico, ¿no? Estas reflexiones son agotadoras. Sí. Cansa. O sea, no es nada más estar hablando de lo que pasa, de la descripción, sino de ahí uno tiene que darle vuelta a la cabeza. Claro. Entonces, te agradezco. ¿No? Al contrario, muchísimas gracias. Yo creo que fue riquísima. No, a mí me encantó el cambio de puntos de vista. Yo agradezco mucho, sobre todo porque es una introducción para lo que, o el comienzo, y luego es difícil, ¿no? Con un tema así, por dónde empezar. Entonces, ahorita creo que lo abordaron maravilloso, y a ver, por favor, Juan. Muy breve. Yo diría que para poder contribuir a la formación política de quienes nos escuchan, porque esa sería la finalidad, Esa es la idea. pues tenemos que partir, yo diría brevemente, de lo que es la cultura occidental. Claro. Si nos podemos arrastrar a la cultura oriental y todo, nos vamos a hacer. Nosotros provenimos de un eje, que es Grecia y Roma, en lo jurídico, en lo filosófico,
en el económico, en donde quiera. Claro. Ahí está nuestra fe. Pero no nos vamos a quedar estudiando 20 años a los clásicos griegos y latinos, ¿no? Sino tenemos que tomar los aportes esenciales, pero yo creo que lo más importante es discutir las ideologías del mundo. Claro. Porque mucha gente habla del neoliberalismo, pero cada quien entiende a su manera. Y creo que es necesario ver en qué consiste, qué características tiene. Tiene enfoques económicos, políticos, ideológicos, tiene muchas cosas. Y a veces se ve muy unilateral, ¿no? Entonces, temas como ese. Por ejemplo, ¿por qué resurgió el anarquismo? Claro. Ya estaba muy apagado, pero volvió a surgir. Y hay una variante enorme de anarquismo. ¿Sí? Sí, sí. Y los La sociedad, libertarios. los libertarios son anarquistas, son libertarios. anarquistas. Sí, sí, es una corriente del anarquismo, los libertarios. O más bien son lo mismo, ¿no? Cada quien con su enfoque muy particular. Luego está el problema de, ahora sí, la izquierda política, marxismo, socialdemocracia y todo. A ver, ¿y qué marxismos? Porque aquí es donde viene una cosa que yo quería hablar desde el principio, nada más que pues, nos fuimos por otro rumbo. Originalmente, los teóricos, por llamar ahí, de la antigua Grecia, generaron ideas políticas. Yo creo que ya con Maquiavelo ya se sientan las bases para la generación de teorías políticas. Y bueno, una teoría es algo que tú planteas y que la realidad tiene que demostrarte si es válida o no. Pero de ahí pasamos al terreno de las ideologías. Y este es un concepto como que yo le veo que tiene muchas acepciones, pero para mí al menos, ideología es como yo pienso o como piensa el colectivo del que formo parte. Esa es una ideología. Concepción del mundo. Concepción del mundo. O sea, nuestra concepción o mi concepción. Sí, puede ser mi concepción, mi ideología, soy totalmente aislado, digamos, no me interesan los demás, por decirlo de alguna manera, o lo más colectivo, mi grupo, mi sindicato, mi partido, tiene toda esta ideología, que es un conjunto de ideas ya arraigadas, porque luego a veces se confunde y dicen, no, un anarquista está repitiendo lo que dijo Bakunin. Porque lo que dijo Bakunin correspondió a una etapa del desarrollo del capitalismo y estamos viviendo en otra totalmente distinta. ¿Sí? Entonces, la ideología es la adaptación de la teoría a las condiciones actuales. Y eso tiene también que ver el método de análisis de la realidad. ¿Qué es lo que aporta en el Príncipe Maquiavelo? Que abandona el carácter religioso del análisis político y lo centra en el análisis de la realidad que está viviendo, porque el Príncipe es un retrato de los mandatarios de su tiempo y le da el carácter de ciencia, de inicio, por eso se llama ciencia política, ¿no? Pero uno va a las ciencias políticas y va a encontrar uno muy variadas. ¿Por qué? Porque ahí influyen las ideologías. Y eso yo creo que valdría la pena entonces analizar las teorías y ver cómo se aplican en México. Totalmente en la actualidad. Así es. Ese sería, yo creo que el terreno en el El meollo del asunto. que se podría desarrollar este extraordinario intercambio de ideas. Claro, me parece genial y pues, ¿qué les parece si la siguiente ya abordamos esta propuesta, ¿no? De ver las ideologías, ¿no? ¿Qué les parece aquí a los maestros? ¿Bien? No, bien. Sí. Bueno, A veces pues, nos ponemos de acuerdo. bueno, eso ya es otra historia, pero Sí, hay que pero abordarla. lo importante Finalmente es- no vamos a ser enemigos, sino No. al contrario, será, ¿no? Adversarios. No, lo importante es que al que nos vea le vamos a brindar varios. Claro, eso es lo importante porque pues sí está difícil. Nadie dice yo soy el que tiene la Pero es enriquecedor totalmente escucharlos y pues es genial, creo, lo que se puso ahorita aquí en la mesa de análisis, es muy bueno, creo muy bueno el inicio y me encanta pues que estemos aquí esta tarde de martes 21 de mayo del 2024, mi nombre es Angélica de la Cruz y les vuelvo a repetir que ojalá se puedan suscribir en este
canal Cip Tertulias y que pues como verán no queremos ponerle tal cual así como una formación política para que no se nos asusten. Es algo, como verán, que de hecho ojalá pudieran venir para participar, para enriquecernos y pues para entender mejor por qué pasan las cosas y cómo podemos participar de una manera más, diríamos, consciente en qué estamos haciendo en nuestro vivir cotidiano. Pues agradezco mucho la participación aquí de los tres maestros, el maestro Juan Reyes del Campillo, el maestro Jesús Antonio Machuca Ramírez y nuestro maestro Juan también Campos Vega, que como verán, pues expertos sí son, nada más que no pueden sacar aquí todo, ¿verdad? Si no, aparte se cansan, como dicen, pero son gente con mucho conocimiento, sobre todo como seres humanos. Créanme que traigo la mejor gente precisamente porque pues son las mejores experiencias, el mejor conocimiento que podemos tener para enriquecernos. Mil gracias a todas, a todos, mil gracias a los maestros, linda tarde, y pues aquí los dejo un segundo para apagar esto, y disculpen aquí tanto show, iremos mejorando las condiciones y agradeciendo la paciencia de todas, todos.